sobre todo lo que es Python. Vamos a empezar entonces con capítulos, ¿sí? El primer capítulo que vamos a ver el día de hoy es el tipo de datos, operadores y variables. Entonces, vamos a trabajar de esta manera. En la plataforma de Classroom, para cada clase voy a crear una sección, ¿no? Miren, en este caso he creado ya la primera sección, que es la sección, o perdón, el capítulo de tipo de datos, operadores y variables. Entonces, para cada clase voy a compartirles un cuaderno, ¿sí? Un cuaderno de Google Colab. Entonces, pueden ir ingresando, miren, al cuaderno, ¿no? Que está aquí. También voy a compartirles la presentación mediante cual voy a explicar la parte teórica, ¿no? Ya, entonces, todo eso va a estar en la plataforma. Bien, para cada clase va a haber una presentación, ¿sí? En este caso he preparado esta, donde abarca todo lo referido al primer capítulo, ¿sí? Pero esto también les voy a compartir, obviamente, ¿no? Ya va a estar en la plataforma. De hecho, ya lo he publicado, está aquí, ¿sí? Entonces, esta presentación también ya está compartida. Y vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Bien, a ver, voy a compartirles primero la presentación. No se ve muy bien. Ya. Bien, entonces, empecemos. A ver, primeramente, para el día de hoy tenemos la siguiente agenda, ¿ya? Primero vamos a ver mi primera línea en Python, la función print, caracteres de escape, tipos de datos, operadores y variables. Eso es lo que tenemos que saber básicamente. Bien, y obviamente vamos a ver la parte práctica, ¿no? En Google Colab, ¿ya? Mi primera línea en Python. Habíamos explicado en la anterior clase que, bueno, en cualquier lenguaje de programación, la primera línea que siempre queremos imprimir en la consola es hola mundo, ¿verdad? Entonces, miren, print es una función, eso habíamos explicado, ¿no? Y esta función print se compone, ¿por qué partes? Miren, vamos a ver, se compone por las siguientes partes. Primeramente, se compone por la palabra reservada print, ¿ya? Esta es una palabra reservada print, por si acaso, ¿ya? Después vamos a ver en qué consiste una palabra reservada, pero les adelanto, una palabra reservada es aquella palabra que es propia de Python y no puedo usarla para, por ejemplo, dar nombres a variables, ¿ya? Eso es, ¿sí? La apertura de un paréntesis, miren, tengo un paréntesis, una comilla y una línea de texto o la mun, ¿ya? Otra comilla y cierro el paréntesis. Básicamente, esa es la estructura de una función. El nombre de la función y el argumento, ¿verdad? Como cualquier función matemática. Entonces, la palabra print es el nombre de la función, como pueden ver, ¿no? Y si estudiamos un poco más esta función, mire, la función print es la que causa el efecto, ¿verdad? Y hola mundo es lo que vamos a evaluar, ¿sí? Es lo que va a aparecer. Entonces, de esa manera puede funcionar este tipo de función, ¿verdad? Bien, un poco más, a ver, para introducirnos en esto de las funciones, aunque lo vamos a ver en el capítulo 4. Habíamos indicado que todas las funciones están compuestas por el nombre de la función y el argumento. Entonces, tiene un efecto y un resultado. El efecto es el nombre de la función y el resultado va a ser, bueno, lo que voy a generar, ¿no? A través de la función, ¿sí? Eso lo vamos a profundizar más en el capítulo 4. Bien, vamos a ver ahora algunas funciones de Python. Miren. Primero, como les había explicado, primero tengo que anotar el nombre de la función, ¿sí? Como se puede observar en este caso. Y dentro del paréntesis el argumento, ¿ya? Y aquí tenemos 4 especificaciones, podríamos decir, ¿no? Miren, primero, Python verifica si el nombre especificado es legal. Si esta búsqueda falla, Python aborta el código. ¿A qué me refiero con esto? Que estas funciones tienen que tener nombres que no sean reservados, ¿ya? Luego vamos a ver eso, ¿no? De la parte de las palabras reservadas, ¿ya? Entonces, tienen que ser un nombre válido, ¿sí? Por ejemplo, una función nunca puede empezar con un número, es una regla, ¿no? Pero eso vamos a ver después. Segundo, Python valida los requisitos de la función para verificar si el número de argumentos permite invocar la función. Vamos a tener argumentos también dentro de los paréntesis. Entonces, eso es importante también ver, ¿no? Los argumentos. Tercero, Python se va del código por un momento y salta la función que se quiere invocar. O sea, para realizar la tarea de la función, primero va a evaluar, ¿no es cierto?, si es válida, y luego nos va a generar el resultado, ¿sí? Entonces, cuarto, la función
ejecutar el código causa el efecto deseado, evalúa los resultados deseados y termina su tarea. Simplemente el proceso, ¿no es cierto?, de toda la función. Y finalmente Python retorna al código y continúa su ejecución. Como habíamos visto, todos los programas que escribimos son algoritmos, ¿no es cierto? Y van de acuerdo a un orden. Cuando acaba el último orden, o mejor dicho, la última instrucción, vuelve al principio, ¿no? Entonces siempre va a suceder eso en los programas, ¿ya? Siempre está en forma ordenada. Bien, a ver, vamos a seguir. A ver, instrucciones de la función print. Miren en este caso, tengo la función print y bueno, aquí tengo una cadena. Ya habíamos explicado que las cadenas siempre se van a escribir dentro de comillas, ¿no es cierto? ¿Ya? Generalmente dentro de dos comillas. Miren, aquí tengo una cadena, ¿verdad? Ahora dentro de esta segunda función print tengo otra cadena, ¿ya? Miren, lo que yo quiero explicar con esto es que, ¿qué pasa si escribimos esto en cualquier itre, ¿no? Y en consecuencia escribo la siguiente línea. Entonces me va a generar estas dos funciones lo siguiente. Primero, esta línea me está generando, que es esta, ¿sí? Ahora de la segunda es esta, ¿no? Me genera esta otra. ¿Qué pasa si genero un espacio? El espacio no lo reconoce Python, ¿sí? No lo reconoce. Entonces, mire que para la tercera línea, que es esta, va a seguir. No está generando un espacio. Pero ¿qué pasa si yo quiero un espacio o un salto? Entonces puedo escribir la función print y dentro del argumento no escribo nada. Entonces, eso sí me genera el espacio, como pueden ver. Y por último, la quinta línea sería con otra cadena. Y se está escribiendo de esa manera. Entonces, por más de que hagan varios espacios, no van a generar el espacio que ustedes deseen, ¿no? Hay muchas formas de generar espacios, pero una de las más sencillas con la función print es simplemente anotando la función print con un argumento vacío, ¿no? Con un argumento vacío, ¿sí? Y me va a generar un espacio, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos ir trabajando con print. Ahora, esto es lo que les decía, el carácter de escape. Esto es muy importante. Miren, el carácter de escape me sirve para hacer un salto de línea. Por ejemplo, the itsy bitsy spider, dice, ¿no? The itsy bitsy spider. Hasta aquí ha impreso. Pero mire, \n, esta barra invertida se denomina backslash. Entonces, \n me está diciendo que voy a generar una nueva línea, ¿no? Por eso tiene una n, new line. Entonces, salto una línea y escribo ahora climb it up the water spout. Entonces, estaría escribiendo el resto de la cadena, ¿no? Y bueno, si quiero generar un espacio entre estas dos, puedo escribir print y, bueno, en el argumento un vacío, ¿no? Como pueden observar, y me va a generar un espacio. Y hago lo mismo, miren, hago lo mismo para la siguiente cadena, down come the rain. Y \n para el salto, and push the spider out, para la siguiente línea. Entonces, \n me sirve para saltar, ¿no es cierto? Ahora hay también otro carácter de escape, sí, que sería el tabular, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en el ejemplo. Sería \t. \t me va a generar un espacio entre estas dos líneas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver mejor cuando estemos practicando en Google Colab. Bien, pero básicamente esto es lo que más se usa, ¿no es cierto? Y el espaciado, ¿ya? Salto de línea y espaciado. Entonces, de esa manera puedo generar, ¿no es cierto? Estas dos formas de presentar, ¿no? A una línea. Bien, como les había explicado, caracteres de escape, ¿ya? Entonces, primero, tenemos el siguiente carácter. Miren, si se desea poner solo un backslash dentro de una cadena, no olvidar su naturaleza de escape. Hay que duplicarla. Por ejemplo, la siguiente invocación causará un error. Por ejemplo, si yo quiero imprimir, ¿ya? Bueno, backslash nada más, esto me va a generar un error. ¿Por qué? Porque este backslash me genera un carácter de escape. Ya habíamos visto, ¿no? Mira, backslash n me genera un escape. Por tanto, esto me va a generar un error. ¿Pero qué hago para evitar eso y para generar un backslash? O sea, quiero ver un backslash en la consola, entonces debo escribir dos veces, ¿sí? Dos veces backslash y de 100 me generaría un backslash, pero ya como cadena, ¿cierto? Quiero verlo como cadena. Bien. No todos los pares de escape, ¿sí? Significan algo. El backslash en conjunto con otro carácter. ¿Esto qué dice? Bueno, en realidad no todos los caracteres van a generar un escape. Hay algunos que no son escapes, ¿no es cierto? Que van a ser cadenas nada más, ¿sí? Por ejemplo, el asterisco o, no sé, a ver, puede ser también el punto, ¿no es cierto? ¿Ya? Son otros caracteres, ¿no? A ver, vamos a continuar. Utilizando varios argumentos. Se puede tener más de un argumento con la función print.
¿A qué me refiero con esto? Como cualquier función matemática, esta puede tener distintas funciones, ¿no es cierto? Y luego pueden estar parametrizadas también. Entonces, ¿cómo escribimos varios parámetros dentro de la función print? Simplemente tenemos que separar por comas, ¿ya? Entonces, mire, Ditsy Bitsy Spider, ¿ya? Esto es una cadena porque está entre dos comillas y es un argumento. ¿Por qué? Es el primer argumento porque lo estoy separando con una coma, ¿ya? La siguiente palabra, que también es una cadena, clean bed up, también es otra cadena porque está entre comillas y bueno, está separada por una coma, ¿ya? Entonces, hasta el momento, hasta esta parte tendría dos argumentos, ¿no es cierto? Y la tercera sería de water spout. Entonces, bueno, este sería otro argumento. Bien, entonces tengo tres argumentos, como pueden ver, y todos los argumentos son cadenas. Ahora, no siempre van a ser cadenas, ¿sí? Pueden ser flotantes o pueden ser enteros también. Eso depende del tipo de variable con el que estamos trabajando. Pero hasta el momento tenemos este ejemplo, ¿no? Tenemos una función print con tres argumentos, donde los tres son cadenas, ¿no? Porque están entre comillas, ¿sí? Bien, bueno, vamos a seguir viendo. A ver, palabras reservadas, lo que les había explicado, son los keywords, ¿no? Entonces, la función print tiene dos palabras reservadas como argumento, miren. Y esto ya habíamos visto también en la anterior clase, end y sep. Bueno, si tengo una función print y tengo varios argumentos y al final tengo un parámetro, ¿ya? En este caso el parámetro es end igual y entre dos comillas, ¿no? Miren, este es un parámetro, ¿ya? ¿Esto qué me dice? Me dice que voy a finalizar toda la oración o voy a imprimir al final lo que deseo en este espacio, ¿sí? Si aquí escribo, por ejemplo, no sé, dos asteriscos, al final de la oración va a escribir dos asteriscos. Eso es lo que significa, ¿ya? Bien, pero si solamente está vacío, habíamos explicado que solamente me va a generar un espacio, ¿sí? Miren, me ha generado un espacio. Y a partir de estas tres líneas, bueno, seguiría ya lo que deseo escribir, ¿no? Bueno, ese es un caso, ¿ya? La anterior clase hemos visto bien esto, pero también lo vamos a ver hoy día. El siguiente caso sería, bueno, cuando perdón, esta palabra reservada, ¿sí? No tengo esta palabra reservada, mira. Tengo print Monty Python nada más. Entonces no va a hacer nada. Imprimo esto y al final el cursor va a bajar abajo, ¿cierto? Va a empezar una nueva línea. Pero mientras con esto va a seguir la misma línea, ¿sí? Porque solamente me está diciendo que está generando un espacio nada más, ¿ya? Entonces, por defecto, el end sería con un salto de línea, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, pero eso es por defecto, ¿no? Pero lo que nos interesa es esta parte, ¿no? Donde podemos incluir símbolos, podemos incluir letras para la separación de los argumentos, ¿ya? Bien, esa sería una palabra, perdón, una palabra reservada. La segunda sería sep, ¿sí? Sep básicamente cumple casi la misma función que et, ¿ya? Pero con el detalle de que esta me separa los argumentos. Miren, my name is Monty Python. Entonces, este es un argumento, otro argumento, otro argumento, y tengo 5 argumentos, y estos argumentos van a ser separados por un guión, me está diciendo. ¿Sí? Entonces puedo separar de esa manera. Aquí me falta una coma, por si acaso. ¿Ya? Falta una coma y aquí también una coma. Se me ha olvidado. Bien, entonces de esa manera debo introducir, ¿no es cierto? Pero esto lo vamos a ver mejor con la práctica. ¿Ya? Bueno, a ver, funciones integradas. Ya. Bueno, en Python tenemos como 69 funciones integradas, ¿ya? Y bueno, podemos estudiar estas funciones en esta página. Luego les voy a pasar, bueno, ya tienen aquí, ¿no? La dirección. Entonces, si tienen alguna duda sobre alguna función, entonces ingresan a esta dirección y les va a generar, digamos, una página donde van a poder ver todas las funciones, ¿no? Cómo trabajan, cómo es su notación, con qué tipo de variables opera, si opera con enteros o con flotantes o con cadenas, dependiendo, ¿no? Entonces, aquí pueden revisar un poco más, ¿ya? Es una librería oficial de Python, ¿sí? Bueno, ahora estamos en 3.10, ¿no? Este es de 3.9, pero la librería es la misma, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver lo que son variables, miren. Primero, vamos a ver lo que son los literales, ¿sí? Un literal es un dato cuyos valores son determinados por el mismo literal. ¿Qué me quiere decir esto? Que un literal es una información en letras nada más. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo
dos funciones print, pero en la primera función estoy escribiendo una cadena, y un literal siempre es una cadena, por si acaso, ¿ya? Cadena o string también se lo denomina. Entonces, miren, aquí tengo un string. ¿Cómo sé que es un string? Un string siempre va a estar denotado entre comillas. Miren ahora, alguien puede decir, pero aquí hay un 2 y esto es un entero. No, aquí puede existir cualquier símbolo, puede existir un 2, 2.1, una letra, no sé, una coma. Si está entre dos comillas, siempre lo va a considerar como un string o un literal o una cadena, que tiene sus tres nombres, ¿no? Pero, sin embargo, miren, en la siguiente línea tengo print y 2. Bueno, en este caso, como no está en comillas, sí lo está considerando como un número entero, porque es un número entero, este no es 2, es un número entero. Entonces, podemos identificar eso, ¿ya? En los literales. Bien. A ver, por ejemplo, vamos a ver ahora los números. Bueno, en los números tenemos dos tipos, ¿ya? Tenemos los enteros, ¿ya? Bueno, son aquellos que no tienen parte fraccionaria, ¿no? Tienen parte fraccionaria vacía. Miren, en este caso, el 4 sería un entero, ¿no? También tenemos a los flotantes, ¿sí? Los flotantes son aquellos que tienen la parte fraccional, eso sabemos, ¿no? O los que tienen decimales. En este caso, 4.0 es un flotante. También hay que recalcar en esta parte que cuando estamos ingresando valores numéricos en Python, la coma no reconoce, ¿sí? Como punto decimal o como decimal, ¿no? Sí reconoce el punto nada más, ¿ya? Eso lo vamos a ver por después. Entonces tenemos, miren, ya conocemos tres tipos de variables. Conocemos a lo que son las cadenas, los strings o los literales, que simplemente es información de letras, ¿ya? Y también conocemos a los números, que son los enteros y los flotantes. Esos son, bueno, esas son las variables más importantes, ¿sí? Y bueno, esto lo vamos a ver después. Con type podemos ver el tipo de variable que tenemos, si es flotante, si es entero, si es cadena. Eso vamos a ver en práctica. Bien, miren, como les decía, tenemos los enteros. A ver, nosotros estamos familiarizados a escribir los números de esta manera. Bueno, no, dependiendo, ¿no? La notación y a la nomenclatura de la matemática. Por ejemplo, esto es 11.111.111, ¿no es cierto? Algunos lo separan con la coma, ¿sí? Otros lo separan con el punto, algunos con un espaciado. Bueno, lo mismo tenemos para los números negativos, ¿bien? Lo estamos separando con comas, con puntos o con espaciados. Pero en Python esto no me va a aceptar si yo quiero ingresar un número y lo quiero imprimir o quiero operar con ese número. No me va a aceptar. ¿Qué me acepta en Python? Miren, por ejemplo, si yo quiero escribir 11.111.111, debería eliminar estas comas, o estos puntos, o estos espacios, y de esta manera debería escribir. O si quiero escribir el número negativo de esos 11.111.111, también debo eliminar las comas, los espacios o los puntos, ¿ya? Entonces, de esa manera puedo escribir. O si quieren, si el número es demasiado grande y puede existir, digamos, el error de que me pueda confundir al typear algún número, entonces pueden usar guión bajo. Esto sí es válido, ¿ya? Esto sería, digamos, como el punto, ¿no? Que separa los miles de los millones, las centenas, ¿no? Y etcétera, ¿ya? Esto sí es válido. Obviamente para el positivo y para el negativo es válido, ¿ya? Entonces, de esta manera o de esta manera podemos escribir a estos números, pero de esta manera no. Eso es importante para introducir los valores dentro de Python. A ver, los flotantes, como les decía, ¿ya? Entonces, tenemos flotantes, ¿no? Tenemos flotantes, son aquellos que tienen la parte decimal, por ejemplo, 2.5 menos 0.4, 0.4 y 4.0, ¿ya? Bien, entonces de esa manera podemos escribir, ¿sí? Y miren, les había explicado que la coma no es válida, ¿sí? Por ejemplo, si yo introduzco esto 2.5 en Python, no me va a aceptar. ¿Por qué? La coma no es válida, el punto sí es válido, entonces debería anotar 2.5 para introducir este valor, ¿no? Y eso, ¿no? Ahora, si quiero un número entero transformarlo en flotante, simplemente le añado el punto cero, ¿no es cierto? Y aquí tendría 4.0 y este ya sería un flotante y este sería un entero. Obviamente eh, se presenta la misma magnitud numérica, pero en Python son de distinto tipo, ¿no? Flotante y entero. Bueno, vamos a seguir a ver con los flotantes. Miren, los flotantes también tienen una opción que es muy importante, que es la notación científica. Miren, por ejemplo, tengo aquí 3 y seguido de 8 ceros, ¿no? Y esto lo puedo anotar, bueno, eso significa 3 por 10 al 8, es notación científica, ¿sí? ¿Cómo lo puedo denotar esto? Como 3E8, ¿ya? De esa manera se puede denotar. Si yo anoto 3E8, entonces me va a generar seguramente 3 eh, con estos 8 ceros, ¿no? ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Bien, ahora si yo escribo, por ejemplo, 0. Miren,
al lado 21 ceros y 1, Python no me va a reproducir esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Python siempre busca la notación más económica, ¿sí? La más simple, ¿no? ¿Para qué escribir tantos ceros, digamos, si te puedo representar como 1 por e a la menos 22, notación científica? Esto sí me puedes representar, ¿no? Porque 8 ceros no son muchos, pero 21 ceros sí es algo considerable de estar leyendo y anotando, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Después de que Python siempre va a buscar eso, ¿no? La forma más económica de representar un número. Bien, ahora vamos a ver lo que les había explicado, las cadenas, ¿no? Miren, las cadenas son utilizadas cuando se necesita procesar texto, como nombres de todo tipo, como direcciones, novelas, etc. Y siempre necesita comillas. Ahora, en Python 3, o sea, 3.9, 3.10, en cualquier versión de Python 3, se puede utilizar lo siguiente, miren, comillas simples, comillas dobles o comillas triples, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Primero anoto estas 3 dobles y estas 3 dobles, ¿ya? Entonces, puedo generar cadenas de esa manera. Luego van a ver cuál es la ventaja de anotar 2 dobles, una doble, ¿ya? Eso vamos a ver en la práctica más adelante. Miren, se utilizan comillas simples o dobles para incluir comillas o apóstrofes en una cadena. Eso es muy importante. Cuando usamos comillas simples o dobles, comillas, cuando queremos hacer apóstrofes. Por ejemplo, en inglés, I am tenemos, ¿no? Podemos hacer una contracción y ese apóstrofe, entonces, no lo vas a reconocer si estamos escribiendo en comillas simples. Ya tendríamos que usar dobles, pero eso vamos a ver en la práctica. También decimos lo siguiente, se utilizan comillas triples para cadenas múltiples, ¿ya? Esto es importante también. Las comillas triples me sirven también para realizar saltos de línea, ¿sí? Automáticamente puedo hacer con comillas triples. Eso vamos a ver en la práctica. Por ejemplo, mire, aquí tengo print, I am a string, esta sería una cadena, ¿no? ¿Por qué es una cadena? Porque está dentro de comillas, como pueden observar. Ahora, aquí tengo I like Monty Python, ¿ya? Pero observen lo siguiente. En este caso, ¿por qué estoy usando backslash comilla? ¿Sí? Porque si anoto solamente Monty Python entre estas comillas, no me lo va a reconocer, ¿sí? No me lo va a reconocer. Entonces, debería usar backslash entre estas comillas. Esa sería una opción. O si no, usar comillas, solamente estas comillas, pero en la entrada y en la salida de la cadena debería usar comillas simples, ¿no? Pero eso vamos a ver también con ejemplos para que se entienda. Como en este caso, miren, I like Monty Python. Esta sería la otra forma. Tengo comillas simples en el principio y en el final, pero Monty Python está entre dobles comillas. Entonces, eso significa que me lo va a reconocer. Y esta es la ventaja de las triples comillas. Miren, puedo hacer saltos. ¿Y cómo me lo va a generar esto en la consola? En la primera línea va a estar I like, en la segunda Monty y en la tercera Python. Entonces va a ir imprimiendo de esa manera, ¿no? I like Monty Python. Obviamente esto no se puede hacer con simples comillas o con dobles comillas, ¿verdad? Solamente con las triples comillas, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante. Bueno, a ver, también tenemos los valores booleanos, ¿no? Bueno, son valores que se manejan, ¿no? En la computación, ¿sí? El true y el false, ¿no? 1 o 0. True es 1 y false es 0. En Python, 1 es verdadero y 0 es falso, ya sabemos, ¿no? Entonces, esto nos sirve más que todo para el álgebra de Boole, ¿no? Para realizar operaciones con compuertas, AND, OR, etcétera, ¿no? Que se va a ver también. Bueno, estos son los que nos interesan en cuanto a los operadores básicos. Tenemos a la suma, miren, la suma, la resta, que se denota con el símbolo que conocemos, la multiplicación, que en Python se denota con asterisco, la división, que se denota con la barra, la división entera con las dos barras, el residuo o módulo, que se representa con el porcentaje. ¿Qué es el residuo o módulo? El residuo o módulo, como su nombre dice, es el residuo. Por ejemplo, si divido, podría ser, digamos, 5 entre, a ver, 6 entre 4, digamos, ¿no? El residuo, ¿cuál sería? Sería 2. ¿Por qué? Porque 1 por 4 es 4. Para llegar a 6 necesito 2. Entonces su residuo es 2, ¿no? Entonces de esa manera podemos expresar el módulo, ¿no? Es una operación que es muy usada. El exponente. Mira, el exponente se denota con 2 asteriscos, ¿ya? Y luego vamos a ver a profundidad cómo se trabaja, ¿no? Con todo esto. Veamos ahora cómo se trabaja con los exponentes. Miren, un doble asterisco, símbolo de un operador de exponente, o sea, potencia. Su argumento izquierdo es la base y su argumento derecho es el exponente. ¿Qué significa? Miren, si quiero imprimir 2 asterisco, asterisco, 3. Miren, entonces, este 2 sería la base y este 3 sería el exponente. Entonces, tendría 2 al cubo, que es 8.
¿verdad? Ese sería el resultado. Para la siguiente línea tengo 2, doble asterisco, 3 flotante. Miren, en este caso, en la primera línea tenía 2 enteros. Entonces, si operamos 2 enteros, el resultado va a ser un entero. Pero ahora tengo 2 entero elevado a 3 flotante. Miren, si uno es, basta que con uno sea flotante y el resultado va a ser flotante. En este caso, el flotante es 3, ¿verdad? El exponente, ¿no? Que sería 3 flotante. Entonces, 2 al cubo sería 8, ¿no? Pero es 8 flotante por 3 flotante. La tercera línea, miren, en este caso, la base es un flotante, es 2 flotante. Y el exponente es 3 entero. Pero como aquí es flotante, entonces el resultado va a ser 8 flotante. Y finalmente, cuando la base y el exponente son flotantes, de la misma manera me va a generar otro flotante. Esto es importante, porque nos ayuda a entender que con tal de que haya un flotante, ya sea en base o en el exponente, me va a generar otro número flotante. Pero si son enteros ambos, entonces el resultado va a ser un entero, ¿ya? Eso para los exponentes, ¿no? Vamos a ver ahora la multiplicación y división. Miren, el símbolo asterisco es la multiplicación y el signo slash, bueno, denota división, ¿ya? Miren lo siguiente. Por ejemplo, y sucede lo mismo que habíamos visto en la teoría de exponentes hace rato, ¿no? En esta parte. Miren, si multiplico dos enteros, el resultado es un entero, pero si multiplico un entero con un flotante, me va a generar otro flotante, y en este caso tendría 6.0. De la misma manera en esta parte. 2 flotante por 3 entero, 6 flotante. 2 flotante por 3 flotante, 6 flotante. Entonces, en la multiplicación también se considera esta regla, ¿no? La que hemos visto. Y en la división, por más de que divida dos enteros, siempre me va a generar un flotante, ¿ya? En todos los casos me va a generar flotantes. Miren, 2 entero entre 3 entero es 2.0. Bueno, en realidad no es esto, ¿no? Sí, pero me va a generar un flotante, ¿ya? Miren lo siguiente. 2 entre 3, aquí también está mal, ¿no? No es resultado. 2 entre 3 es 1.5. Flotante, 2 entre 3 es 1.5. En realidad, todos los valores me van a generar 1.5, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, pero recuerden que en la división siempre, no, en realidad esto sería 0.6, ¿no es cierto? Sí, está mal lo que he denotado aquí, pero va a ser 0.6. Y en todos los casos me va a generar un flotante. Por ejemplo, si divido 6 entre 3, ese resultado va a ser 2.0. Si divido 4 entre 2, va a ser 8 flotante, ¿ya? Pero todos van a ser flotantes, como ya les había explicado. Bueno, la división entera, ¿ya? Les había explicado que la división entera se denota con doble slash, ¿no? 2 barras. Entonces, en este caso, la división entera siempre me va a denotar la parte entera nada más, ¿ya? Entonces, mire, 6 entre 3 es 2. 6 entero entre 3 flotantes es 2.0. 6 flotante entre 3 es 2.0, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Miren, ahora en esta parte, 6 entre 4, ambos son enteros, me va a generar este entero. Pero si se dan cuenta, aquí me va a generar un valor que no es entero, ¿no es cierto? Pero lo va a redondear. Siempre lo va a redondear al más bajo, por si acaso, ¿ya? Es como la función piso, ¿no? Que lo redondea al más bajo. Entonces, en este caso también, miren, tengo 6 flotante entre 4 entero. Y bueno, el más bajo sería 2.0, ¿sí? Y de la misma manera para los demás casos, ¿no? La cuestión es que siempre va a ir redondeando al más bajo y siga las reglas de, bueno, del producto, ¿ya? En cuanto a respetar a los flotantes y a los enteros, ¿no? En todos los casos va a ser flotantes, menos en cuando tengo dos enteros. Bien, ahora vamos a ver lo que es el residuo o módulo, ¿ya? La representación de esta operación es el porcentaje, ¿sí? Miren, por ejemplo, si tengo 14 módulo de 4, esto va a ser 2. ¿Por qué? Primeramente debería dividir, ¿no es cierto? 14 entre 4. Y bueno, 3 por 4 es 12. Entonces, para llegar a 14, el residuo es 2. Lo mismo pasa para un flotante, miren. Si divido 2 entre 4.5, el residuo va a ser 3.0. Entonces, simplemente ese es el residuo, el módulo, ¿ya? De dos números. Bueno, y tenemos esta última operación. Adición y subtracción. Esta ya la conocemos, ¿no? Miren, el símbolo más denota añadir, ¿no es cierto? Y el signo menos, subtraer, ¿sí? Miren, en este caso estoy sumando. Menos 4 más 4 es 0. Y aquí tengo un flotante con un entero. Seguramente me voy a realizar alguna operación, ¿no? Y la sustracción se denota con el negativo. Son operaciones básicas, ¿no? La suma y la resta.
Ya, esto también es importante, operadores unarios y binarios. El operador, perdón, el signo menos, ¿ya? Puede trabajar como unario o binario, ¿ya? Miren, unario es cuando le da un signo a un número. Por ejemplo, aquí tengo 1,1, pero este signo negativo le está dando un operador unario, es decir, que lo está transformando en negativo. Pero mientras que en esta otra operación, -4, digo, pero este negativo ya sería un operador binario, porque está trabajando con dos, ¿verdad? Con dos valores. Lo mismo acá, el signo positivo también puede ser binario, porque está sumando estas dos cantidades, ¿ya? Entonces, el negativo puede trabajar como unario y como binario, mientras que la suma puede trabajar también como binario, ¿sí? Bien, a ver, esto también es importante, operadores y sus prioridades. Ya nosotros sabemos por aritmética que hay una regla, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta expresión, 2 más 3 por 5, sabemos que la primera operación que se realiza es el producto y luego se suma. Pero en Python, cuando tenemos operaciones de, ¿cómo les puedo decir? De la misma importancia o del mismo tipo, por ejemplo, mire, aquí tengo módulo y módulo, y no sé si va a operar por izquierda o va a operar por derecha. Entonces, en Python, generalmente, en la mayoría de los casos, siempre se opera por la izquierda, es decir, primero voy a calcular 9 módulo de 6, ¿sí? 9 módulo de 6, y eh, ese resultado X, digamos, va a ser X módulo de 2, y ese sería mi resultado. En este caso, a ver, ¿cuánto sería? 9 módulo de 6 sería igual a ver, ya, sería 3, ¿no es cierto? Porque los residuos 3. 3 módulo de 2 sería 1, ¿no? Porque 1 por 2 es 2 y para llegar a 3 es 1. Entonces el resultado sería 1. Ya, entonces de esa manera hay que operar en Python. Entonces siempre se opera eh, por izquierda para, bueno, operadores del mismo tipo. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver los exponentes. Para los exponentes, en algunos casos podemos tener potencia de una potencia de una potencia. En ese caso, siempre se va a operar de derecha a izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, primero voy a operar 2 al cubo. 2 al cubo es 8. ¿Y qué tendría? 2 a la octava. Y 2 a la octava es 256. No interesa cuántos exponentes haya. Lo que me interesa es que debo trabajar siempre por derecha para generar el resultado correcto, ¿no? Porque de esa manera trabaja Python. Y hay que entender bien cómo va a trabajar, ¿no es cierto? Para poder luego tener los cálculos correctos. Bien, jerarquía de prioridades. Esto es importante. Miren, a ver, en la jerarquía de prioridades primero tenemos al operador unario, que sería el más o el menos. En realidad esto es el signo nada más, ¿no es cierto? De cualquier número, ¿no? Eso habíamos visto. Luego está el exponente y los que están, bueno, los que tienen el mismo nivel de prioridad son el producto, la división, el módulo y la división entera, ¿sí? Entonces, en estos casos, ¿qué debería hacer? En estos casos debería ir por izquierda, les había explicado, ¿no? Cuando son del mismo nivel. Y aquí tenemos el binario, que es la suma y la resta. Por ejemplo, en este caso, miren, tengo 2 por 8 módulo de 5. Pero observen, tengo producto y módulo, son del mismo nivel. Por tanto, debo operar por izquierda, es decir, que voy a calcular primeramente el producto, 2 por 8, que es 16, y 16 módulo de 5, y el resultado me va a generar 5, ¿no? Entonces, de esa manera tengo que operar. Ahora lo mismo para esta otra parte. Tengo 8 módulo de 5, módulo de 2, son del mismo nivel. Primero calculo 8 módulo de 5. En este caso sería 3, ¿no es cierto? Y 3 módulo de 2. Entonces, de esa manera debo ir operando, ¿ya? Estas expresiones, cuando son del mismo nivel de jerarquía. También tenemos lo que son los paréntesis. En muchos casos vamos a usar paréntesis, ¿no? Cuando tenemos expresiones que son largas, ¿no? ¿Ya? Pero eso, digamos, es más matemático, ¿no? Tenemos que agrupar siempre con signos de paréntesis para poder generar resultados correctos, ¿ya? Como en este caso, miren, tenemos un ejemplo, 5 por 25 módulo de 13 más 100, aquí está dividiendo 2 por 13 y todo es la división de el numerador entre 2, pero esta división es entera, ¿no? Y pueden ver que ahí se está generando un desarrollo, ¿no? Y finalmente me va a generar 10. Entonces, también se puede usar los paréntesis. Bien, ya vamos a acabar esta parte y vamos a ir a la parte práctica. Tenemos lo que son las variables ahora. Las variables son utilizadas para almacenar números o para almacenar el resultado de las operaciones. Esto es muy importante. Las variables siempre me van a servir para, bueno, en realidad es como una caja vacía. ¿eh? Aquí, el gráfico es como una caja vacía
donde le voy a dar un nombre, ¿sí? A esta caja le voy a dar un nombre, pero a ese nombre tengo que darle un valor, ¿sí? O sea, un contenido. Y ese contenido puede ser un número flotante, puede ser un entero, puede ser una cadena quizás, ¿ya? Pero lo importante en esta parte es que debo generar de forma correcta las variables, ¿ya? Y me va a servir mucho las variables para luego realizar operaciones, ¿sí? Puedo resolver ecuaciones incluso con variables. Bien, reglas para nombrar variables. Esto es importante. Miren, hay algunas reglas. El nombre de las variables deben estar compuestas de letras mayúsculas o minúsculas, dígitos y el carácter guión bajo. Eso es importante, ¿ya? Bueno, el nombre de las variables debe comenzar con una letra. Esto es muy importante. No puedo ingresar, no puedo crear variables que empiecen con números, por si acaso. Siempre tiene que empezar con una letra. Puede ser una letra mayúscula o puede ser una letra minúscula. También el carácter de un guión bajo es una letra, ¿sí? O sea, puedo ingresar, puedo empezar, digamos, el nombre de una variable con un guión bajo. O si quieren, el guión bajo mismo puede ser el nombre de una variable, porque también está considerado como letra. Mayúsculas y minúsculas son tratadas de maneras diferentes. Esto es importante. Por ejemplo, si yo estoy creando una variable, var, digamos, con B mayúscula, y estoy invocando con B minúscula, entonces eso me lo va a generar como un error en Python, porque tienen que ser de la misma especie. Si estoy denotando mi variable con minúscula, entonces cuando le estoy invocando también tiene que ser con minúscula. No puede cambiar de mayúscula a minúscula. Tienen que ser de la misma especie. El nombre de la variable no debe ser una palabra reservada de Python. Eso ya les había explicado, ¿no? Hay palabras reservadas. Por ejemplo, print no puede ser una variable. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada. Print con mayúscula sí puede ser una variable, porque print con mayúscula no me genera la impresión, ¿no es cierto? En la consola. Sí, pero no tienen que ser palabras reservadas, ¿ya? Bueno, entonces, también eso es importante, tomar en cuenta que las mismas restricciones aplican para nombrar funciones, ¿ya? Bueno, como les estaba diciendo, ¿no? Todas estas reglas las podemos extender también para funciones, ¿ya? Bueno, a ver, por ejemplo, lo que les decía, miren, en este caso tengo nombres correctos de variables, miren, estoy empezando aquí con una mayúscula, una minúscula, luego cambio a una mayúscula. Puede ser una letra minúscula, quizás, solo una letra. T34 puede ser otro nombre de variable, esta también puede ser otro nombre de variable, esta otra palabra también, esta otra también, y como les decía, solo el guión puede ser el nombre de otra variable. También puedo tener un nombre largo, miren, que está compuesto por mayúsculas y minúsculas. O puedo generar tildes, no me interesa, ¿no? O tildes con letra minúscula y con guión bajo, o una letra sencilla. Entonces, estas serían nombres que son correctos para denotar a una variable. ¿Cuáles serían incorrectos? Miren, lo que les decía. No puedo generar palabras que empiecen, o mejor dicho, el nombre de variables con números. Sí, aquí estoy empezando con 10, no puedo, esto es incorrecto. Ahora no puede haber espacios, esto también les decía, miren, no puede haber espacios. Aquí tengo dos palabras que están separadas, mientras que en este caso tengo la misma, pero está junta, ¿no? Entonces, esta sí es correcta, mientras que esta no. ¿Ya? No debe haber espacios, ¿no? Entre palabras. Bien, ¿y cuáles son esas palabras reservadas? Voy a dar algunas. Por ejemplo, miren, false, none, true, and, as, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, for, from, hay muchas, ¿no? Entonces, estas son las palabras reservadas, pero hay más. Ya aquí solamente he notado algunas. Por ejemplo, print con la primera P, pero con la P minúscula también es una palabra reservada, ¿no? Porque es una función ya definida de Python, ¿sí? Entonces, no puedo usar estas palabras para denotar a variables. Y aquí está el caso claro, ¿no? Miren, false y true son booleanos, ¿no? No puedo denotar. Ya, a ver, vamos a ver ahora, ya estamos acabando. ¿Cómo crear variables? Miren, es bien sencillo. Primeramente hay que encontrar, o si no, hay que darle un nombre válido. Ya sabemos cuáles son válidos, ¿no? Entonces, miren, en este caso, var le estoy dando. Este sería el nombre de mi variable, igual, y le doy lo que quiero que sea. En este caso, quiero que sea un entero. Aquí puede ser una cadena, un flotante, dependiendo. Y puedo imprimir esa variable, ¿ven? Print var y seguramente me va a generar 1. Eso me va a generar. Es sencillo entonces, pero ¿dónde debemos cuidar bien esta parte de escoger el nombre en esta parte, ¿no? Tiene que ser correcto. Ya, y bueno, a ver, usando variables. Mire, por ejemplo, me estoy dando una variable var igual a 1. Aquí me estoy dando otra variable, account balance, igual a 1000.0. Sería
un flotante y aquí tengo otra variable, que sería una cadena, ¿sí? Entonces puedo imprimir, miren, estas tres variables, print, y puedo separarlas, ¿no es cierto? Porque son argumentos, var, coma, account balance y class name. Entonces tendría estas tres variables, seguramente me va a imprimir de esa manera, ¿no? Pero miren lo que es lo siguiente, es lo que les decía, no está permitido utilizar una variable que no existe. En otras palabras, no es posible utilizar una variable a la cual no se le ha asignado algún valor. Por ejemplo, aquí estoy escribiendo mi variable var, pero con mayúscula, miren, es igual a 3. Pero cuando lo estoy invocando para imprimir, está con minúscula. Entonces esto no es posible. ¿Por qué? Porque, porque esta variable no está definida, miren. Si yo quería definir este 3 o quería generar este 3, tendría que haber escrito var, pero con mayúscula, ¿no? Entonces, eso es importante también para no confundir. Esto seguramente me va a generar un error, ¿no? Vamos a ver eso en práctica. También tenemos, por último, lo que es la concatenación, ¿sí? Concatenar simplemente es unir cadenas, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí tengo una variable var, ¿ya? Y es una cadena, miren, 3.9.1. Y puedo imprimir. Y dice Python versión, dos puntos, y cómo concateno con el signo positivo, ¿ya? Con el signo positivo y var. Entonces, en vez, ¿qué va a pasar ahora en la consola? Miren, va a imprimir esto, Python versión y esta separación, y en vez de var, va a generar 3.9.1. Y miren, es eso lo que está generando. Entonces, eso se llama concatenar. Concatenar simplemente es unir cadenas, ¿no? Con el signo positivo, ¿ya? Bien, entonces, hay una parte más que me faltaba de lo que es añadir valores, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Pero esto sería lo más importante, ¿sí? Sí, me ha faltado una presentación más, una página. Ya creo que no lo he convertido bien en LaTeX, pero les voy a pasar completa, ¿ya? En la plataforma. De todas formas, creo que ya he subido esto. Bien, ¿hay alguna pregunta antes de pasar a la parte práctica, quizás? Ya, no hay dudas, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta, quizás pueden comentar ya en el chat, ¿sí? Está habilitado. Bien, como les decía, para cada clase ya les he preparado lo que es un cuaderno, ¿no es cierto? Y la presentación, que está en este caso. Ah, creo que este está en formato text, ya, sí, está, lo modificaré en su momento, ¿sí? Para que no tengan problemas, sí, está mal esto, mira, está en formato text, esto tengo que pasar en formato PDF. Ya, esto lo cerraré. Entonces van a tener la presentación para poder revisar, ¿no? La parte de teoría y poder trabajar mejor. Bueno, también he subido lo que son los libros. Ya está en formato PDF. Miren, ya está la parte de los libros y si observan, son los libros que les había mencionado, ¿no? Y hay una parte extra donde van a poder encontrar más material. Está comprimido eso, ¿no? Hay muchos libros ahí. Bien, entonces, miren, vamos a ingresar al cuaderno. Miren, es este el cuaderno, ¿ya? Es estructurado los capítulos y lo estoy haciendo de forma más sencilla, ¿ya? Para que se entienda mejor. Entonces, miren, lo que tienen que hacer es hacer clic, entran y les va a generar el cuaderno de cola. ¿Ya? Es este. Ahora, para poder editarlo, ya saben, ¿no? Archivo, guardar una copia en Drive. Y les va a generar una nueva pestaña. Miren. Y ahí pueden empezar a editar, ¿no? Pueden ir trabajando, ¿ya? Esta la voy a cerrar, ¿no? Porque es el original. Y aquí pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Digamos, cuaderno de práctica 1. ¿No? Cuaderno 1, listo. Ya, a ver, me confirman si han podido ingresar para practicar ya en el Google Colab. La anterior había problemas, ¿no? Ya, entonces no hay Se puede problemas, entrar ¿no? normal. Ya, perfecto. Bien. Vamos a empezar entonces. Miren, vamos a empezar desde lo más básico. Les había explicado que lo estoy estructurando este curso para tenerlo de forma más sencilla, ¿no? La anterior tal vez había unos ejemplos que eran un poco más complicados, pero por eso estoy volviendo a explicar desde lo más básico para que se entienda mejor. A ver, vamos a empezar. Ya, primero tenemos que, bueno, sigan las instrucciones, ¿no? Para ejecutar el código del cuaderno de Google Colab, hacer clic en archivo, guardar una copia en Drive, ¿ya? Ahora, les había explicado sobre Google Colab la anterior clase, ¿no? Todo, cómo funciona y
bueno, no es obligatorio, les digo que usen Google Colab. Si quieren, pueden usar otro IDLE. Por ejemplo, uno de los más usados es Visual Code. Y, a ver, yo estoy abriendo el Visual Code y de la misma manera pueden trabajar en Visual Code. Es lo mismo. Miren, eh, aquí pueden empezar a codificar la práctica que estamos haciendo, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, al final vamos a trabajar de la misma manera, ¿ya? Pueden usar Google Colab o este IDLE, o tal vez Sublime o cualquier otro IDLE, ¿no? Para poder trabajar. Pero este es el Visual, ¿no? Para también usarlo, ¿sí? Pero yo voy a trabajar en Colab. Esos son entornos, ¿verdad? Sí, se llaman IDLEs, ¿ya? Se llaman IDLEs, ¿no? Para poder codificar. Alguna vez he Tenemos escuchado de Eclipse. ¿Qué tal es trabajar en Eclipse? la verdad no he trabajado en Eclipse, pero los más conocidos para Python, o sea, los más famosos son Visual Code, estaría primero, también está Sublime, y este que sería el Colab. Este se ha hecho más popular. ¿Por qué? Porque no requiere instalar nada, ¿no? Mientras que para Visual Code tenemos que instalar. Pero ¿cuál es la ventaja y la desventaja? Una de las ventajas a ver, Colab es la siguiente, que podemos ingresar rápidamente, ¿no? Pero para un trabajo ya más elevado, digamos, queremos trabajar con Machine Learning o entrenar redes neuronales, necesitamos un computador de más capacidad, porque este nos da para una capacidad determinada y nos sirve para programar, digamos. Pero el problema es que hay que pagar ya para ese equipo, ¿no? Mientras que en Visual Code directamente trabajamos, ¿no? De acuerdo bueno, a las características de nuestro computador. Pero para este curso es suficiente que usen Visual Code, ¿no? Porque el trabajo que se hace no es muy complicado y no requerimos también un computador de características muy elevadas, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta esta parte, antes de empezar con el trabajo? Ya, no hay preguntas, ¿no? Bien. Ahora sí, empecemos, ¿ya? Bien, vamos a empezar lo que es la primera línea, ¿no? Nuestro primer programa. Miren, ya sabemos, ¿no? La función print me sirve para imprimir en pantalla, ¿no? Un mensaje o una variable, ¿sí? Miren, ya, primeramente, hay que conectar, eso les había explicado, me estoy olvidando, ¿no? Miren, hay dos formas de conectar al computador. Primero es haciendo play o si quieren conectar directamente, ¿no? Pero vamos a conectar esto. Y me está asignando a un computador, ¿no? Bueno, sabemos que Google tiene muchas computadoras y me está prestando una. Y ya está conectado la RAM y el disco. Y aquí me da las características. Miren, tengo una RAM de 0.96 a 12.69 GB y un disco duro de 39.87 a 107.72 GB. Esas son las características del computador que me ha prestado Google. Bien, ahora sí, vamos a ver. Miren, ya sabemos que print es una función que imprime, ¿no? Puede imprimir un valor, puede imprimir un mensaje. En este caso tenemos print y, miren, podemos usar solamente la comilla, una comilla simple y otra comilla simple para abrir y para cerrar. A ver, vamos a ejecutar el programa y me genera eso, ¿no? Hola mundo. Ahora pueden practicar ustedes en esta celda. Miren, vamos a practicar con dos comillas. A ver, print, dos paréntesis y con dos comillas. Hola mundo. Con dos comillas también me genera de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, trabajar, bueno, necesito generar un apóstrofe, ¿ya? Un apóstrofe, digamos que estoy escribiendo en inglés, miren. A ver, aquí voy a meter allá. Eso es, digamos, ¿no? Ya. En este caso, eso es lo bueno de trabajar con la comilla simple. En este caso, sí me va a generar ese apóstrofe, ¿ya? Pero si trabajo, miren, con comilla simple en la entrada y en la salida, aquí voy a anotar, no va a generarme lo que yo deseo. A ver. Ahora sí, miren. Ahora sí, esto lo voy a copiar. Exactamente. Miren, me va a generar un error seguramente. ¿Ya? Entonces, si quiero generar una comilla, o un apóstrofe en este caso, los que van a abrir, los que van a cesar, tienen que ser dobles comillas. Entonces, volvemos a eso. ¿Sí? Volvemos y aquí también. Entonces, ahora sí, me genera eso. Como se puede ver, eso me sirve mucho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero una comilla dentro de mi cadena? A ver, ya, obviamente esto no existe, ¿no? Está mal ortográficamente, pero ¿qué pasa si yo quiero imprimir esto? Miren, me va a generar un error. ¿Por qué? Porque aquí he usado doble comilla y he cerrado con doble comilla. Entonces, ¿qué debería hacer? Una opción es
abrir con comilla simple y cerrar con comilla simple. ¿Ya? Y ahora sí van a ver que me va a generar lo que deseo. Entonces podemos hacer eso, ¿no? Bueno, ahí vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Cómo se puede jugar con esto de las comillas, ¿ya? Pero mientras tanto, esa sería una opción. Pero lo que les había explicado también, los escapes. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera trabajar quiero abrir y quiero cerrar con dos comillas a toda costa, miren lo que puede pasar. Deberíamos usar un escape. Y un escape es el backslash, miren, backslash y la comilla. Y esa comilla sí va a aparecer, como pueden ver. Esa sería otra solución, ¿ya? Hay muchas soluciones, como pueden ver, ¿no? A un mismo problema. Bien. Bueno, entonces dice, el programa Hola Mundo está compuesto por comentarios, la función print y una cadena de caracteres. Esto es importante también. Miren, todo lo que están viendo aquí se llaman comentarios, lo que está con verde. ¿Cómo genero un comentario? Con el signo numeral o también el signo grilla, también se lo denomina, ¿no? Entonces, con esta grilla puedo generar comentarios. Los comentarios simplemente es información que le sirve al programador, que el programador puede ver, pero el programa no, porque el programa no va a reconocer eso. Simplemente el programador puede observar. Por ejemplo, dice, print es una función que puede imprimir un mensaje en pantalla al valor de una variable. Otro comentario, escribamos una función que imprima hola mundo. Vean, esto no es parte, o sea, esto no está compilando el programa. Simplemente lo estoy viendo yo. Lo que sí está bien es lo que no está en comentario. Pero ¿qué pasa ahora si, por ejemplo, yo quiero que esto desaparezca? Miren, puedo darle un comentario. Lo transformo en comentario y van a ver que ya no me va a generar nada. Miren, ya no genera nada. No me genera ningún error. Obviamente no hay ningún error en esta parte del programa. Solamente que no está leyendo el programa. ¿Sí? No está leyendo la computadora. Pero ¿qué hago para que sí lea? Entonces borro el comentario, ¿no? Y observen que me genera ahora lo que yo quería, ¿no? Bien, entonces para eso me sirven los comentarios. Los comentarios me sirven para dar información. Por ejemplo, si yo estoy programando algo ahora y quiero abrir eso, digamos, en un año, por ejemplo, por alguna razón, y bueno, tengo que escribir algo, ¿no? De lo que estaba haciendo. Para eso me sirve, ¿no? Para recordar lo que estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, si estoy programando una línea y puedo analizar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en esa línea? Entonces, para eso me sirven los comentarios, para dar información. Simplemente es una grilla con, bueno, un mensaje, ¿no? Entonces, anota del mensaje que quiera. Bien, es lo que les decía. Comentarios. Bueno, es lo que les digo, ¿no? Los comentarios son legibles por los programadores y ayudan a comprender el propósito de nuestro código. Los comentarios son ignorados cuando se ejecuta el código. Es una buena práctica añadir comentarios en nuestro código. Generalmente, cuando uno aprende el lenguaje de programación, siempre añade comentarios, ¿no? Porque está describiendo lo que está trabajando, lo que está haciendo en cada línea incluso, ¿no? Y eso es muy recomendable porque, por ejemplo, si estamos trabajando aquí en print, pueden añadir un comentario, ¿no es cierto? Añadir un comentario, por ejemplo, esta función, puedo decir esta función imprime el argumento entre paréntesis, ¿no? Argumento, paréntesis. Puede ser eso, ¿no? Y miren, obviamente eso no va a reconocer, pero sí va a reconocer el mundo, ¿no? Entonces pueden denotar también comentarios al lado del código de programación, ¿ya? Bien, eso por una parte. A ver, vamos a ver más sobre comentarios. A ver, ¿qué me dice? Lo que les decía, ¿no? El código, pero el computador no reconoce los comentarios, simplemente las líneas de programación. Un comentario se escribe previamente con un símbolo de numeral, ¿sí? O grilla se denomina. Bueno, y son comentarios, como pueden ver. Miren, voy a imprimir y no me va a generar nada. Tampoco me sale un error. Simplemente son comentarios, ¿ya? Bien, seguimos. La función print. Esta es una de las más importantes. La función print imprimirá o mostrará datos al usuario, ¿sí? La función print se escribe print entre dos paréntesis con los datos colocados dentro del paréntesis. Por ejemplo, miren, imprimamos un número entero. Aquí estoy imprimiendo un entero. Me va a generar el 45, ¿sí? Puedo imprimir otro entero, miren. Print y aquí digamos 1000. Son enteros. Ahora, ¿cómo genero flotantes? Puedo imprimir un flotante 3.141592, digamos. Y genero un flotante. Pero es importante recordar también que en los flotantes solamente me reconoce el punto. Miren qué pasa si escribo una coma. En este caso no me está denotando como un flotante, me está denotando como dos enteros. ¿Se dan cuenta? Esta sería una función con dos argumentos. Pero lo que yo quiero ver es un flotante, ¿no? Es un número con decimales. Y de esa manera podría notar, ¿no? Y pueden ir jugando con esto, ¿no? Se puede notar también cadenas, miren. Para las cadenas, entre dos comillas, puede ser, digamos, Python 3, digamos, Python 3.
Esta sería una cadena. Y me denota, ¿no? Entonces, para eso me sirve la función print, ¿no? Para imprimir, pero hay que saber bien las reglas, ¿no? Por ejemplo, por lo menos para los flotantes, el punto me va a servir para denotar el punto decimal. A ver, veamos. Dice, ahora imprimamos una cadena, un string, o una serie de caracteres. A ver, primero dice, print. No puedo creer lo fácil que es programar en Python. Observe, en este caso, estoy imprimiendo con comillas simples. Miren, comillas simples y comillas simples. Me va a imprimir todo esto. Y es lo que aparece. No puedo creer lo fácil que es programar en Python. La segunda línea, esta es mi contraseña. Y aquí puedo introducir cualquier signo o símbolo, ¿no? Y también me está imprimiendo eso. Pero en este caso son con comillas simples. Con comillas dobles también puede generarme eso, miren. Comillas dobles y aquí también. También, ¿no? Entonces pueden trabajar con la comilla simple o con la comilla doble. A ver, aquí podemos escribir, por ejemplo, algún, ¿cómo les podría decir? Sí, bueno, alguna, a ver, algo que queramos imprimir, a ver, print. Por ejemplo, podemos escribir, a ver, ya, programación. Python 3. Sí, puedo hacer eso, ¿no? Miren que puedo imprimir. ¿Ya? Entonces son cadenas, ¿no? Bien, vamos a seguir. A ver, ya, ahora vamos a ver, miren, también podemos realizar operaciones, había explicado. Por ejemplo, estoy imprimiendo 8 más 9 menos 7 por 3. Entonces, tenemos que analizar aquí cuál va a ser el orden. Menos 7 por 3 primero se va a operar, ¿no? Porque primero es el producto y luego va a sumar 8 más 9. Y el resultado es menos 4. Entonces, podemos ver eso, ¿no? También podemos ver lo que les había explicado sobre los exponentes. Miren, print. Por ejemplo, si tengo 2 elevado a la décima, esto sería 1024, ¿no? Si quiero imprimir, ¿miren? Me genera 1024. Pero ¿qué pasa si yo tengo el exponente de un exponente? Por ejemplo, 2 al cubo elevado a la cuarta elevado a la quinta. Me va a generar algo grande seguramente. Y se está tardando un poco más. Esto era demasiado grande, ¿no? Sí, esto era demasiado grande. A ver, pero seguramente me va a generar, pero se va a tardar un poco más. Ya, a ver, vamos a pararlo, porque va a tardar. Miren, lo puedo modificar. Ah, ya está en ejecución, dice. A ver. Ya, va a tardar esto, pero lo puedo modificar, ¿no es cierto? Algo más simple tal vez, ¿sí? Entonces, al cuadrado, digamos, ¿no? A ver. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Miren, se ha colgado esa parte, ¿no? Porque es muy grande lo que le estaba dando. Miren, por ejemplo, print, a ver, 2 elevado al cubo y esto elevado al cuadrado. Bueno, pues esto puede ser 2, ¿no? Ya, seguramente debe ser porque esto se está tardando demasiado y está afectando en esto. Miren, en ese caso, ya, voy a hacer lo siguiente. A ver, ya. Lo voy a deshabilitar, ¿no? A ver. Qué raro, no quiere. Está tardando mucho. A ver. Ya, a ver, ahora sí. Está conectando, ¿no? Esperamos un rato. A veces suele pasar ese tipo de problemas, ¿no? Cuando lo estamos exigiendo mucho al computador, porque la primera presión que le habíamos dado era muy grande, ¿no? Y ha hecho que esté trabajando más. Ya, a ver, va a tardar creo en conectar esto. A ver, ya, a ver, voy a salir nada más y voy a volver a entrar para poder.
Ya, a ver, nuevamente, voy a abrir el cuaderno, ¿sí? Para no perder el tiempo, se va a traer esto. Ya, entonces, estamos en esto, ¿no? Voy a borrar una copia. A ver, estamos en la parte de... Ya estamos, voy a conectar el cuaderno, estábamos en... Ah, ya, en la parte de operaciones. Esto lo cierro. Esto voy a cerrar. Ya, miren, estamos en esta parte, ¿no? Donde podíamos realizar operaciones. Puedo realizar también exponenciaciones, eso de los exponentes, ¿no? Miren, 2 o 3, digamos, elevado, a ver, ¿dónde está? 3 elevado al cuadrado. Eso debería ser 9. También lo puedo elevar a otra potencia, digamos, 2. Ah, no, está mal, ¿no? Esto debería ser con doble asterisco, ¿sí? Ahora sí. Ya, sería eso, ¿no? Miren, siempre va a empezar por derecha. Sería 2 al cuadrado, que eso es 4. 3 al cuadrado, eso es igual a 81. Entonces, de esa manera puedo ir operando. Bien, eso para la exponenciación. Siempre trabajar por derecha a izquierda, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver lo que son las cadenas. Habíamos visto que también se denominan strings, ¿no? Simplemente es información literal, ¿ya? Bueno, puede estar representada entre comillas simples, dobles o triples, como se puede observar. Miren, en este caso, vamos a ver los otros casos que ya les había explicado. Vamos a imprimir lo que tenemos. Primero, tenemos hola mundo en comillas simple, me vas a representar hola mundo. Hola mundo en comillas dobles, también me representa hola mundo. Y en comillas triples también me representa hola mundo. ¿Sí? Pero ¿cuál es la ventaja? Estas dos, miren, van a ser iguales, obviamente, ¿no? Pero esta que tiene 3 tiene una ventaja a comparación de estas. Miren, por ejemplo, puedo dar un espacio y me va a imprimir en 2 líneas. Admiración, hola en la primera línea y mundo, admiración en la segunda línea. Entonces, va a pasar eso, como pueden ver. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en esta yo hago ese espacio? No me va a generar eso. Me genera un error. ¿Por qué? Porque es una comilla simple. Entonces, voy a dejarla como está y voy a generar nuevamente. Y miren que de esa manera se puede imprimir con estas comillas triples. Entonces, eso es lo bueno de las comillas triples. Y miren, puedo dar más espacio si quiero. Me va a generar todos esos espacios, pero solamente el argumento que está entre comillas triples, ¿no? Ahora, para las comillas dobles tampoco pasa eso, miren. Me va a generar un error seguramente. Bien, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Y la ventaja de las comillas triples es eso, que puedo generar espacios mediante saltos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que les decía, ¿no? Miren, las comillas triples me generan saltos, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí tengo print hola mundo. Esto se va a imprimir en 2 líneas, admiración hola y la segunda línea mundo admiración. Y la tercera, perdón, la segunda función también puede ser con comillas dobles pero triples, miren. Aquí también tengo comillas dobles pero 3 veces. En la primera línea H, en la segunda O, en la tercera L y en la cuarta A. Entonces se va a imprimir en la consola de esa manera, miren, hola. Puedo darle espaciado si quiero, más espacios, espacio entre letras, ¿no? Y también me genera eso. De esa manera, ¿no? Se puede trabajar. Bien, entonces eso sería en cuanto a las comillas triples, ¿no? Pueden ser dobles o simples, ¿no? Pero esa es la ventaja, a comparación de las otras que, bueno, no puede trabajar con este tipo de opciones, ¿no? Bien, ¿qué tenemos ahora? Tenemos más de esta parte, ¿no? Las comillas triples son muy útiles al escribir en inglés. Eso ya lo habíamos explicado, ¿no? Por ejemplo, miren, en este caso, tengo comillas triples, ¿sí? Está abriendo la cadena con comillas triples y está cerrando la cadena con comillas triples. Pero aquí hay una apóstrofe entre la I y la M, ¿sí? Entonces eso lo va a reconocer. Pero además tenemos comillas dobles. Miren, aquí tengo comilla doble y aquí tengo comilla doble. Entonces este sería el caso cuando en una cadena hay una apóstrofe y hay comillas dobles. Y en ese caso sí o sí debo escribir con triples comillas simples. Miren, para reproducir lo que se desea ver. Miren, entonces aquí aparece la comilla simple y aparecen las comillas dobles. Entonces eso me sirve para ese caso, ¿no? Cuando tenemos un apóstrofe y las comillas dobles. A ver, vamos a ver, practicamos algo. A ver, por ejemplo, tenemos print. Por ejemplo, a ver, con comillas triples estamos trabajando, ¿no? Ya, digamos que podemos anotar dentro de estas comillas lo siguiente. A ver. Hola mundo, ¿no? Pero con mayúsculas, digamos.
mundo, ¿ya? Obviamente me va a reproducir como quiero, pero la ventaja de estas comillas triples es que puedo separar las letras, ¿ya? Con separación nada más, haciendo enter. Esto más lo puedo bajar. Y de esa manera, ¿no? Me puede generar. Puedo dar un espacio más entre ambas letras, si quiero. Y esa sería la forma más simple de trabajar con espacios, ¿no? Cuando estamos queriendo escribir con una sola función, ¿no? En este caso con la función print nada más. A ver, aquí tenemos otras. Bueno, a ver, también podemos utilizar el carácter escape, lo que les decía, ¿no? Miren, en este caso estoy iniciando con comilla simple y estoy cerrando con comilla simple. ¿Ya? Pero, miren, aquí tengo un apóstrofe. ¿Qué pasa si elimino ese, ese slash? ¿Eh? Me va a generar un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque he iniciado con comilla simple y he finalizado con comilla simple. Y dentro de esa cadena no puede haber otra comilla simple. Pero para evitar eso, denoto una barra y ya estaría correcto el código. Esos son los escapes, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos doble comilla, que eso también me sirve, ¿sí? A ver, vamos a escribir ahora, a mí me gusta programar en Python. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? A ver, print. Ya puedo escribir con comillas, empezar con comillas simples, ¿no? Ya que las dobles comillas se van a usar en Python. Entonces, anotamos, a mí me gusta programar en, a ver, podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, Python entre doble comilla. Y me va a reproducir lo que deseo. Es eso, ¿no? Ahora puede haber otra forma, miren. Si inicio con doble comilla y cierro con doble comilla. Pero para ello, para que Python esté entre dos comillas, miren, en este caso me va a generar un error, porque estoy usando dos veces. Entonces, uso el escape, la barra, ¿no? Backslash. Y ahora sí, me va a generar lo que quiero, ¿no? A mí me gusta programar en Python. Entonces, hay muchas formas, como pueden ver. El escape es una de ellas, ¿no? Para poder evitar otra forma, ¿no? Ya, a ver, también tenemos la generación de una nueva línea y la tabulación, lo que les había explicado. Por ejemplo, miren, aquí tengo hola, backslash n, este sería un escape. Miren, ¿qué está pasando? Está imprimiendo solamente hola, hola, y en la segunda línea, mundo, admiración. Entonces, para eso me sirve backslash n. Y backslash t para tabular, ¿verdad? Miren, aquí está hola y le da un espacio, ¿no? Para eso me sirve básicamente, ¿no? Bueno, puedo usar eso. Miren, por ejemplo, print. A ver, escribo una cadena. Aquí puedo escribir, ¿no? Me gusta programar. Y ahí, digamos, ¿no? Backslash n en Python, ¿no? Python. Ya, pero quiero que Python esté, digamos, entre comillas. Pero he iniciado ya con una doble comilla y he finalizado con una doble comilla. Entonces, la única forma sería backslash comilla y backslash comilla. Miren lo que va a pasar. En la primera línea, me gusta programar, es lo que se va a imprimir. Luego va a haber un salto de línea por backslash n, ¿no? Y en la siguiente línea va a imprimir en y entre comillas Python. Es eso, ¿no? Lo que les digo. ¿Bien? Pueden hacer eso. Podemos darle más separación, miren, con el doble backslash. Perdón, aplicado nuevamente backslash n. ¿Bien? Se puede hacer eso, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir jugando, ¿no? Para esta parte. Ahora, bueno, vamos a ver. Mire, multipliquemos una cadena por un número entero. Esto es importante también. Cuando tenemos una cadena y multiplicamos por un número entero, me va a reproducir esa cadena tantas veces deseo, pero dependiendo del número entero, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se va, bueno, va a aparecer 3 veces hola, esta cadena, ¿ya? Bien. Hola, hola y hola, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero con una separación? Observe, le puedo dar una separación ahí, en el espaciado, porque todo esto es lo que va a generar, ¿sí? Porque sabemos que el espacio también es un carácter, se llama carácter espacio vacío. También está reconocido como un carácter en una cadena. Entonces, 3 veces me genera hola, espacio, hola, espacio, hola, espacio, ¿no? A ver, vamos a ver lo siguiente. Entonces, print, por ejemplo, a ver, ya, podemos anotar a ver, las letras, ¿no? A, sí, a ver, A, coma, T, coma, C, coma, T,
Ya está ahí, digamos, ¿no? Listo. Ya, y esto quiero que se repita 50 veces, digamos. Ya, 30 veces. Ya, 30 veces se va a repetir esto, ¿no? Entonces vamos a ver. Miren, se repite de esa manera, lo que les había dicho. A, B, C, D, y nuevamente, ¿no? A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, y en esa secuencia se puede ir repitiendo lo que yo desee. Entonces, esto es importante también para poder reproducir cadenas. Pero miren la posición del número entero. Puede estar al final o si quieren puede estar al inicio. Por ejemplo, miren, aquí he reproducido hola 3 veces cuando está al final, ¿no? Voy a copiar este mismo y voy a ver qué sucede cuando está al inicio, ese 3. Entonces tenemos 3 por hola. Y van a ver que me genera lo mismo. Miren que también pueden aplicar, ¿no? El multiplicador entero a una cadena al inicio o también al final. Pero se recomienda trabajar siempre con los parámetros al final, ¿no? Porque ya habíamos visto que tenemos el parámetro end, el parámetro sep, el parámetro, bueno, esos son los que hemos visto, ¿no? Pero siempre se recomienda trabajar la parte final de las cadenas, ¿ya? O de los argumentos, ¿no? Bien, pueden ir practicando más. Bien, ahora vamos a ver cómo contar la longitud de una cadena. Habíamos indicado que una cadena está compuesta por caracteres, son letras, son símbolos y también el espacio vacío. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la función length. La función length proviene de longitud, ¿no? Y cuenta cuántos símbolos tengo, ¿sí? En este caso vamos a contar, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el espacio también es válido, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Entonces, tendría que reproducirme 12, miren, y de esta manera se escribe. Primero digo print, ¿ya? O sea, voy a imprimir algo. ¿Qué voy a imprimir? La longitud, eso me dice length, de esta cadena, ¿ya? Entonces, me va a contar cuántas letras o cuántos símbolos tengo. Entonces, debería aparecer lo que les dije, 12. Eso es lo que hace, ¿no? La función length. Cuenta cuántos símbolos, ¿no? Tengo, o caracteres tengo en la cadena. A ver, vamos a practicar. Print, por ejemplo, tengo el length, voy a contar la longitud. A ver, les había explicado que los espacios también cuentan como un carácter, ¿no? 1, 2, 3, 4. A ver, hola, digamos. 2, 3, 4. A ver, veamos. ¿Cuántos caracteres tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, 12 también debería generarme, ¿no? Y miren, me genera eso, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Eso de esta opción, porque puedo contar cuántos caracteres tengo en una cadena. Bien, continuemos. A ver, también podemos concatenar cadenas utilizando el operador más. Eso es lo que les decía, ¿no? Las cadenas se pueden unir. Concatenar simplemente es unir, ¿no es cierto? Puedo unir cadenas mediante el símbolo más. Miren, en este caso tengo una primera cadena. Hola a todos, dice, ¿no? Coma. Más está concatenando, ¿ya? Están ahí, más me escuchan, entonces me va a generar de forma seguida, ¿no? En una sola línea. Y tenemos, ¿no? Una concatenación de strings o de cadenas. ¿Bien? La primera cadena, la segunda y la tercera. Entonces, mediante esa parte podemos ir jugando. Por ejemplo, tengo print, digamos, aquí, una primera cadena. A ver, puedo decir mi primera línea y 1 con el signo positivo. Otra cadena. Línea y finalmente una última cadena, pero estoy concatenando con el signo más. Python va a ser mi tercera cadena. Miren lo que va a pasar. Mi primera línea en Python. ¿Ya? Pero observen lo siguiente. Cuando estoy concatenando, debo respetar, la concatenación no me genera ningún espacio, por si acaso. ¿Ya? Por eso, la primera está junta con línea. Primera con línea. Estos espacios, por si acaso, de mi y el espacio en línea con en, eran ya de mi cadena, ¿no? Pero miren, en con Python también está junto. Por tanto, debería darle un espacio, quizás, si quiero, a la primera cadena o a la última cadena. Miren, en este caso estoy dando a la primera cadena y se ha separado. Ahora, si quieren, pueden dar un espacio en o si no, a la otra, ¿no? A la otra cadena, para que reconozca el espacio. Eso ya depende, ¿no? Ambas son válidas, ¿no? Pero el mensaje tiene que ser claro, ¿no?
para que se entienda. Bien, eso es importante también de la concatenación. Vamos a ver ahora variables. A ver, las variables, como ya habíamos explicado, son como cajas, ¿no? Donde hay que almacenar datos, y estos datos pueden ser flotantes, pueden ser enteros, pueden ser strings. Cuando el código encuentra una variable, Python obtiene el valor asignado de esa variable para utilizarla más adelante en alguna función o instrucción. Una variable se crea utilizando el signo igual, asignando un valor, lo que les había explicado, ¿no? Y más allá de esta explicación, sabemos que deben tener nombres válidos. Por ejemplo, una variable nunca puede empezar con un número, ¿no es cierto? Tampoco una variable puede tener separación de palabras, ¿ya? Hay que considerar estas reglas para no tener errores cuando estemos generando variables. A ver, vamos a crear una nueva variable. Dice, bueno, creamos una nueva variable llamada nombre y asignemos nuestro nombre. Luego imprimamos el valor de la variable. Por ejemplo, aquí está, name, ¿no? Name igual, si quieren pueden hacer una separación, ahí no hay problema, ¿no? Name igual. Y miren, aquí estoy escribiendo una cadena, mi nombre, Josué. Pero miren, ¿dónde es lo que me interesa? ¿Cuál es la parte que me interesa? Es esta parte, ¿no? El nombre de la cadena. Miren que está empezando con minúscula. Entonces, válido, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese sería el nombre de la cadena, el signo igual, y aquí estaría, digamos, el objeto que quiero asignarle a la variable. Pero en este caso es una cadena. Puede ser también un número flotante o un entero. Bien, entonces ya tengo la variable, miren. La variable es name y dentro de la variable está una cadena, que es Josué. Por tanto, puedo imprimir esta variable y lo que me va a generar es la cadena. Entonces, imprimimos y es lo que les digo, ¿no? Ahora, miren, podemos, por ejemplo, aquí puedo cambiar. Ya no puede ser una cadena, por ejemplo, puede ser un número entero. A ver, ahora va a ser 2 lo que me reproduce, ¿no? O puede ser, digamos, 2.5 y 2.5. Entonces, esas son las variables, ¿no? Las variables me van a servir para poder operar también, ¿sí? Por ejemplo, miren, tengo x igual a 3, digamos, ¿ya? Tengo otra variable, y igual a 5. A ver, vamos a ver la suma. X más y. 8. Sería de esa manera, ¿no? Por ejemplo, puedo dar, no sé, puedo añadir algo más. Miren, aquí puedo decir una cadena. La suma es, allá, está mal esto. Sería así. Ahora sí. Miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy añadiendo una cadena. ¿Ya? Solamente estás reproduciendo lo que quiero ahí, ¿no? No tiene nada que ver en este caso con las variables. La suma es y coma. Hay que darle coma porque este sería ya un argumento y este es otro. Y el segundo argumento es la suma de estos dos. 3 más 5 que es 8, ¿no? Entonces pueden ir jugando de esa manera, ¿ya? A ver, bueno, tenemos eso, ¿no? Para que vean. Entonces podemos añadir muchas variables, como se puede ver, ¿sí? Bien, bueno, aquí pueden ir practicando un poco más. A ver, ahora vamos a ver, los nombres de variables pueden tener una letra, una o varias palabras separadas por guión bajo. Por ejemplo, A es una sola letra, ¿no? Entonces aquí tengo A es una letra. Sí, bueno, este sería el nombre de una variable válida, ¿no? También puede ser una palabra, les había explicado, ¿no? Por ejemplo, programador igual. Entonces, programador es una palabra. O si no, varias palabras separadas con guión bajo. Por ejemplo, programación, guión bajo en, guión bajo Python. Y bueno, programación en Python son varias palabras. Por tanto, son nombres de variables válidas. Y podemos imprimir, miren, la variable A, la variable programador y la variable programación en Python. ¿Qué me va a generar? En la primera me genera todo esto, ¿no? A es una letra, en la segunda programador es una palabra y programación en Python, que también es esto. Eso me va a generar en la tercera línea, miren. En realidad lo que tengo en estas variables son cadenas nada más, ¿no? Puedo cambiar, miren, a que sea 1, a que sea 2 y, y programación en Python que sea 3. Entonces, me tienen que imprimir 1, 2 y 3. En realidad son variables nada más. Yo asigno lo que yo quiera. Bueno, yo asigno en realidad el tipo de variable que quiera, ¿no? Puede ser entero, como en este caso. A ver, ¿qué más? Sí, esto es importante. A ver, también podemos concatenar variables con cadenas. Eso es lo que había hecho hace rato, ¿no? Asumiendo que el valor dentro de ellas es también una cadena, ¿no? Por ejemplo,
A ver, aquí tenemos, creamos una cadena y le asignamos una cadena, ¿ya? Podemos utilizar la función print para concatenar cadenas y variables. Miren lo que sucede en este caso. Tengo la variable name y tengo una cadena como dato de esa variable. Entonces puedo imprimir una cadena primeramente. ¿Sí? Hola y concateno. ¿Con qué se concatena? Con el más. Pero en esta parte tengo name, el nombre de la variable. En este caso sería Josué, es lo que va a generar. Entonces generaría hola, coma, Josué y concatena con el signo de admiración. Eso es lo que tendríamos ahí. Es lo que les digo, ¿no? Entonces puedo concatenar con lo que yo quiera. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, para poder concatenar este tipo de cadenas, ¿sí? A ver, vamos a ver ahora, sí, podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, a ver, ya, no hemos visto lo que es input. Miren, vamos a trabajar ahora lo que es input. Sí, a ver, ya, sí, no, creo que no he puesto eso, pero vamos a ver ahora. Por ejemplo, miren, voy a crear una variable name primeramente, ¿ya? Ahora voy a poner igual. Entonces, miren, he creado una variable. Input, ¿para qué me sirve? Input, en realidad, me sirve para añadir datos desde la consola, ¿sí? O sea, desde aquí, desde esta parte, ¿no? Desde cuando ejecuto el programa. Seguramente me va a aparecer una ventana donde debo ingresar algún dato, ¿sí? Entonces, primero anotamos name y ahora input, ¿sí? Esa sería la función. Input, miren, con amarillo, ¿no? Se ha transformado porque es una función. Y ahora ahí escribo, ¿no? Entonces, miren, puedo decir... a ver, ya, puede ser lo siguiente. A ver, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? Digamos, ¿cuál es tu nombre? Ya, esa sería una pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Ya, entonces, mire, he creado una variable, pero dentro de esta variable estoy generando un input, y el input me sirve para añadir datos de la consola, entonces voy a anotar seguramente algo ahí, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué quiero imprimir ahora? Print. Ya, la primera cadena sería, sí, hola, a ver, hola, y puedo concatenar como les he explicado, ¿no? Hola, pero debo generar un espacio, ¿no? Hola, y ahora anoto lo que es el nombre de la variable, en este caso es name, ¿no? Entonces, name, ¿ya? Y bueno, nuevamente, ¿no? Bienvenido puede ser, ¿no? Estoy concatenando con otra cadena. Bienvenido. Ya. Entonces, de esa manera puedo hacer. Miren, ¿qué es lo que está pasando aquí? Voy a volver a explicar. Primeramente tengo una variable, se denomina name. Pero esta variable va a ser, no va a ser fija esta variable. Miren, yo la voy a dar en la consola, ¿sí? En este caso va a ser una cadena, porque me está diciendo cuál es tu nombre y voy a imprimir una concatenación. Estoy concatenando hola más la variable, es decir, lo que voy a añadir en la consola y se va a concatenar con bienvenido, pero sabemos que hay que darle un espacio, ¿no? Porque si no, se va a concatenar de forma seguida. A ver, vamos a ver. Y es lo que les digo, miren, me pregunta, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Josué. Enter, y me aparece lo que les decía. Hola, Josué, bienvenido. Puedo añadirle una coma, ¿no? En esta parte. A ver, una coma y va a ser mejor. A ver. Hola, Josué. ¿Cuál es tu nombre, no? Josué. Hola, Josué, bienvenido. Entonces, puedo jugar de esa manera, ¿no? Puedo crear inputs. A ver, otro que podría generar sería, ¿cuál es tu nombre? Puedo generar más inputs, miren. ¿Cuál es tu nombre? Y aquí puedo generar otra variable. Miren, la variable color. Color. ¿Cuál es tu color favorito? A ver, ¿cuál es tu color favorito? Ya, entonces, hola, Josué, bienvenido. Coma, podría ser. A ver, voy a concatenar, ¿no? Ya, y aquí, sí, un espacio. Ya, una coma, un espacio. Tu color favorito es, y concateno, y el nombre de la variable, que en este caso es color. ¿Ya? Y pero necesito una separación, ¿no? Ahí. Veamos. A ver, ¿cuál es tu nombre? Josué. ¿Cuál es tu color favorito? Verde. Y miren, hola Josué, bienvenido. Tu color favorito es verde. Entonces, puedo ir jugando de esa manera para poder crear inputs, ¿no? Los inputs me sirven para generar una variable, pero que va a ser denotada en la consola, ¿ya? Entonces, pueden ir jugando con esto del input, ¿no?
Bien, vamos a seguir. A ver, ahora sí, vamos a ver lo que es, ya, lo que es SEP y END. Esto también ya lo habíamos explicado en la anterior clase, pero lo vamos a explicar ahora de forma más sencilla. Bien. A ver, sabemos que SEP me sirve para darle, para acabar la cadena, ¿no es cierto? O para acabar todo lo que son los argumentos, ¿sí? De la función print. Y SEP me sirve para separar. END me sirve para terminar y SEP para separar los argumentos. Miren, en este caso tengo un argumento, que es una cadena mi. Tengo otro argumento que es nombre, es y Josué. Son argumentos, miren. Están separadas. ¿Por qué están separadas? ¿Por qué son argumentos que están separados? Porque hay comas, ¿verdad? Las comas separan argumentos, ¿sí? Entonces, se va a separar de la siguiente manera. Mi, guión, nombre, guión, es, guión, Josué, y ahí terminaría, ¿no? Porque eso me está diciendo, que va a separar estas cadenas con SEP, que es un guión. Entonces, veamos. Y es lo que les digo, ¿no? Mi nombre es Josué, pero está siendo separado. Ahora, si quiero, miren, puedo separarlo con 4 guiones. Entonces, de esa manera va a funcionar. Ahora, en la parte de abajo tengo la misma, bueno, las mismas cadenas, ¿no? Pero tengo el end. Me está diciendo que toda esta estructura va a terminar con el punto, ¿ya? Entonces, si no quiero que termine con el punto, puedo hacer que termine con 3 asteriscos, digamos. Y va a terminar con 3 asteriscos. Entonces, puedo ir jugando de esa manera, ¿no? Bien, ahora puedo combinar también, miren. Al primero le puedo dar la separación y puedo hacer que termine con los 3 asteriscos. Simplemente copio, ¿no? Está ahí. Y es lo que les decía, ¿no? Está terminado con 3 asteriscos y obviamente viene la siguiente, bueno, la siguiente expresión, ¿no? Entonces pueden ir jugando con eso. A ver, podemos ir dando más, por ejemplo, más ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos modificar al programa que hemos creado hace rato. Es simple, miren, lo que yo debo hacer ahora es darle coma, y aquí sep, por ejemplo, quiero que todo esté separado, a ver, ya, con asteriscos, digamos, con 2 asteriscos, a ver, podemos hacer correr. Ya, el nombre es Josué, el color que me gusta, digamos, es rojo. Enter. Ah, ya, aquí hay un problema, no lo está reconociendo, ¿no? Ya. A ver, vamos a hacerlo correr, debería reconocerlo. A ver. Verde. Estoy cometiendo un error, creo, a ver, pero ¿qué parte sería? Ah, ya, creo que, a ver. Ah, ya, a ver, sí, creo que aquí está el error. A ver, vamos a ver. No, qué raro, a ver. Esto lo voy a eliminar nuevamente. Ah, ya sé cuál es el error. Ah, ya sé cuál es el error. Miren, en este caso, miren, ya, se me ha ido. Miren, es un error bien básico el cometido. Estos parámetros me sirven para argumentos, miren, y los argumentos siempre están separados por comas. Miren, aquí está una coma, coma, coma y coma. No me sirven para concatenaciones. En este caso tengo concatenaciones. Una concatenación, otra y otra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Debo trabajar con comas. Entonces voy a corregir eso. Y tendré una coma, otra coma y otra coma, ¿no? A ver, y, bueno, aquí también tendría una coma. Y ahora sí puedo darle el parámetro, ¿no? Entonces era sep igual, y digamos quiero que tenga 2 asteriscos. Ya, nombre es Josué, color favorito es verde. Y ahora sí, miren, lo que les había explicado. Estos parámetros, sep y end, solamente me sirven para argumentos, no para concatenaciones. Entonces, si tenía una concatenación hace rato, la concatenación se denota con más. ¿Cómo evitaba ese error? Con la coma, ¿no? Entonces, debería haber anotado una coma nada más, en vez de los signos de más, ¿ya? Y miren, está separando a hola, ¿ya? Asterisco,
el nombre, que es Josué, que yo le he dado, bienvenido, doble asterisco por la coma, tu color favorito es, y doble asterisco ver. Entonces, de esa manera se puede ir trabajando, ¿ya? Para, bueno, para este programa, ¿no? Que es un poco más, que tiene más función, más variables, ¿no? Y tiene también la función input, ¿sí? Bien, eso es lo que pues, se podría hacer entonces en cuanto a SEP y END. Me sirve básicamente para realizar esas operaciones. Ya. Vamos a continuar. Dice ahora, bueno, vamos a ver los valores enteros, ¿no? Son valores completos. Pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, miren, voy a imprimir 1212. Este sería un valor entero. Puedo imprimir otro valor entero. Print 123, digamos. A ver, vamos a imprimir eso. Y me genera, ¿no? Son valores enteros nada más, ¿sí? A ver, vamos a crear una variable y le asignamos un número. Eso es lo que dice, ¿no? Miren, x es igual a 100. Entonces lo podemos imprimir a x. Esta sería mi variable x, ¿no? Es una variable válida porque es una letra. Entonces, me reproduce 100. Ahora puedo generar otra. Por ejemplo, a ver, una variable, el nombre de una variable podría ser y 100, digamos, ¿no? Es un nombre válido, ¿sí? Y 100. Entonces, y 100 que sea 1024, digamos, ¿ya? 1024 y puedo imprimir y 100. Miren, es el nombre válido, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo inicio, digamos, con 100i? A ver, mi nombre, mi nombre de la variable. Este nombre no es válido, ¿sí? Porque no debe empezar con números. A ver, vamos a ver qué sucede en la consola. Es un error, ¿no? Es un error. Entonces, puede ser una letra nada más, ¿no? Si quiero puede ser i también. Y puedo imprimir i. Entonces hay que tener cuidado también con las variables. ¿Ya? Entonces de esa manera pueden ir trabajando, ¿no? Vamos a ver ahora lo que son los flotantes, ¿no? Ya les había explicado que los flotantes simplemente son números decimales, ¿no? En este caso tenemos 12.5. Ahora podemos imprimir otro, miren. Print. Puedo imprimir, digamos, 3.14, 15, 92, 65, 38, 79, el número pi. A ver, y me genera el número pi, ¿no? Ya, otro ejemplo, miren, tengo una variable y, donde el valor es 3.14, el número pi con dos decimales. Entonces, esta variable es válida, como pueden ver. Entonces, me va a reproducir 3.14 en la consola. De esa manera, ¿no? Ahora, también puedo escribir con potencia de 10, les había explicado. Por ejemplo, 3e a la 8, la velocidad de la luz. Me va a generar seguramente 3 seguido de 8 ceros, pero les había explicado que la potencia de 10 siempre va a ser un número flotante, ¿no? Entonces, tenemos eso. Bien, pueden ir practicando aquí con más números. Ahora vamos a ver lo que sería, ya, los números enteros y flotantes no pueden ser concatenados con cadenas. Primero deben convertirse en cadenas. Eso es importante, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Hace rato, ¿qué habíamos visto? Miren, hemos visto concatenación. ¿Dónde está? Miren, está siendo concatenados. Esta cadena, con esta cadena, con esta otra cadena. La concatenación solamente existe para cadenas o entre cadenas, ¿sí? No puede existir, digamos, concatenación de una cadena con un flotante o concatenación de una cadena con un entero, ¿ya? No puede existir, pero sí hay el caso que si lo transformo a ese entero o ese flotante en una cadena y luego lo concateno con otra cadena, sí me puede dar un resultado, ¿ya? O sí se puede concatenar. Y ese es el caso, miren. Los números enteros y flotantes no pueden ser concatenados con cadenas. Primero deben convertirse en cadenas. O sea, debo convertir primeramente a los enteros y los flotantes para realizar la concatenación ya entre cadenas, ¿no? Para convertir un entero o flotante en cadena se utiliza la función string, ¿ya? La string entre dos paréntesis. ¿A qué se refiere con esto? O sea, dentro de este string debo introducir lo que es la variable, que podría ser un flotante o un entero, y recién puedo concatenar. Por ejemplo, miren, aquí tengo una variable, ya tengo la variable hamburguesa, ya, que es igual a 2. Entonces, esto lo voy a borrar, se van a dar cuenta, ya, miren lo que estoy haciendo. Aquí tengo, quiero, que es una cadena, estoy concatenando con una variable, hamburguesa, pero esto no existe, sabemos, ¿no? Porque hamburguesa es un entero, si se dan cuenta. Y estoy concatenando con otra cadena que es hamburguesa. Miren lo que va a suceder en este caso. Me genera un error. Hamburguesa lo debo transformar en un
string o en una cadena. Y para ello uso la función string. Miren, string, str, y el argumento sería hamburguesa. Entonces, ahora sí, miren, este 2 lo va a tomar como si fuera una cadena. Y me genera, quiero 2 hamburguesas. Entonces, de esa manera, debo analizar, porque es importante, ¿no? Muchas veces vamos a tener que concatenar cierto valor, pero vamos a querer volverlo cadena, ¿sí? Y esa función me sirve mucho para poder concatenar cadenas. Bien, aquí pueden practicar algunos ejemplos. Vamos a ver ahora lo que es la función type. Miren, la función type simplemente me da información del tipo de dato que estoy manejando, ¿ya? Si es flotante, si es entero o si es cadena. Por ejemplo, aquí tengo una variable. Tengo una variable 1 que es un entero, miren. ¿Y qué hago? Voy a imprimir y escribo la función type y entre paréntesis la variable. Esta variable y seguramente me va a decir que es class y es un entero, ¿ya? Y aquí también tengo otra variable, es un flotante 3.14. Print la función type y el nombre de la variable. Seguramente me va a decir que es class de un número flotante, ¿no? Tengo otra variable y en este caso tengo una cadena. Entonces, print type y el nombre de la variable. Pero en este caso va a decir que es un string. A ver, vamos a ver. Para el primer caso, lo que les decía, class es un entero, esta variable. Para el siguiente, class y es un número flotante, float. Y para el tercero, class y es un string, que es una cadena, ¿no? Entonces, para eso me sirve, ¿no? Lo que son bueno, la función type. Pero se puede hacer de forma directa también, miren, type, y aquí puedo escribir, por ejemplo, 3.14. Y seguramente me va a decir lo que es un número flotante, ¿no? O si quiero, puedo trabajar con variables. X es igual a 1000, digamos. Y para imprimir, print, y aquí anoto type, ¿no? Type, y el nombre de la variable, que es X. Y me está diciendo que es un entero. Bien. Entonces, eso es importante, ¿no? Esta función me ayuda mucho a reconocer el tipo de elemento que estoy usando, ¿no? Bueno, en la programación. Bien, vamos a ver ahora lo que son los operadores aritméticos. Miren, en este caso tengo la suma, la resta, la multiplicación, la división entera que se nota con 2 barras, el residuo o módulo que se denota con porcentaje y el doble asterisco que denota a los exponentes, ¿no? Y también los negativos, ¿sí? El símbolo, el signo nada más de los negativos. Por ejemplo, miren, aquí tengo una suma de enteros. Eso seguramente me va a generar 110, sería, ¿no? 110, la suma de esos enteros. También tengo lo que es el producto, ¿sí? Tengo lo que es el producto. Miren, 100 por 55. Eso vendría a ser 5500, ¿no? Entonces, se puede realizar operaciones básicas también de exponentes, como ya habíamos visto antes, ¿no? Por ejemplo, puedo calcular, bueno, puedo hacer otro cálculo, miren. 100, a ver, 15 módulo de 4, digamos, a ver, 15 módulo de 4. Eso sería 3, ¿no? Sí, sería 3. Sí, 3 por 4 es 12. Para llegar a 15 sería 3. A ver, podemos hacer con 2 veces módulo. Entonces, con 2, digamos. Pero en este caso creo que, a ver, sí, debería ser 1, creo. Sí, 1, miren. Cuando tenemos operadores de la misma jerarquía, porque son del mismo tipo, miren, módulo y módulo, siempre va a empezar por la izquierda. Primero estoy calculando el módulo de 15 y 4, ¿ya? 15 módulo de 4. Eso viene a ser 3, porque 4 por 3 es 12, para llegar a 15 es 3, entonces tendría 3 en esta parte. 3 módulo de 2, 1 por 2 es 2, para llegar a 3 es 1, entonces el resultado es 1, ¿no? Y puedo seguir añadiendo, ¿no? Uno más si quiero. Y de la misma manera, ¿no? Va a seguir operando, ¿ya? Eso para lo que es el módulo, ¿sí? Bien, también puedo trabajar con variables. Miren, la variable num1 es 2, num2 es 3, son enteros. Entonces puedo hacer la suma, la resta, el producto y la división. Y tengo, bueno, las operaciones que quiero, ¿no? Miren, 2 más 3 es 5, 2 menos 3 es menos 1, 2 por 3 es 6 y 2 entre 3 es 0.666 periódico. Entonces, puedo realizar también operaciones con variables, ¿no? Por ejemplo, tengo x igual a 24, digamos, ¿ya? Y
igual a 3.5. 3, 5 mejor, ¿ya? Puedo decir print y realizo una operación. En este caso quiero calcular el módulo. X módulo de Y, puede ser. A ver, vamos a... Y sería 4, ¿no? Sí, porque 5 por 4 es 20, para llegar a 24 es 4. Entonces puedo realizar también operaciones de esta manera. Sí, puedo seguir añadiendo más variables si quieren, ¿no? Y más operaciones. A ver, por ejemplo, puedo añadir una más, que sería el 3, digamos. Y módulo de Z también, ¿no? Sería 1, ¿no? 3 por 1, 1 para llegar a 4, 1. Está correcto el resultado. Entonces, también se pueden realizar operaciones con variables. Ya, operadores de atajo. Ya, esta es la última parte. Con esto vamos a acabar. Los operadores de atajo simplemente me sirven para añadirle un valor, y eso es lo que les decía que se me había olvidado añadir en las diapositivas. Simplemente me sirve para poder añadir un nuevo valor a una variable ya conocida. Por ejemplo, aquí tengo, miren, la variable valor, que es igual a 5. Entonces, si añado esta forma de notación, miren, la misma variable valor más igual, entonces le está generando un nuevo valor. Y voy a imprimir este valor sumado a este. Entonces, vean, el resultado de esto sería 11. ¿Qué quiero decir con esto? Que al mismo valor le está sumando 6. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Por ejemplo, tengo X, digamos, que es igual a 100, ¿ya? Entonces, a ese X le quiero sumar yo, digamos, 200, ¿sí? Entonces, X más igual y 200. Entonces, print X. Y lo que me genera sería 300, ¿no? Para eso me sirve el operador de atajo, ¿no? Para los valores, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Luego vamos a ver que esto del operador para añadir valores es muy, muy importante para, incluso para hacer bucles, ¿sí? Bien, eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez, sobre sobre alguna parte de lo que hemos visto? Por si acaso, el video también va a estar, ¿no? En la plataforma y también las diapositivas. ¿Alguna duda o pregunta antes de terminar la clase? Disculpe, ¿Sí? en una operación decía 2 dividido entre 3 y nos salía 0,666 periódico. Sí, sí. ¿Eso se podría reducir a 2 decimales o 3? Ah, claro, eso también se puede reducir, pero eso vamos a verlo en la siguiente clase, ¿ya? Porque para reducir tenemos que ver también cuántos decimales queremos añadir, cuántos decimales, por ejemplo, vamos a reducir también en potencia de 10, o si no, con cuántas cifras significativas, o sea, toda la teoría, digamos, de redondeo vamos a ver la siguiente, ¿ya? Está bien, ¿Algo más? disculpe, una pregunta Sí, más. dime, En dime. una de esas operaciones yo asigné el valor a, digamos, a X 4,1 y Ya, después un valor Y 3,8. ya, eh, Asigné otra variable para sumarlos y tendría que ser 4,1 más 3,8, sí, 7,9, pero el ya. resultado me da 7,8999999. A ver, ya, primeramente has usado la coma o el punto. Tienes que usar el punto para denotar los decimales. Sí, punto. Ya. A ver, ¿me puedes decir? Si no, a ver, aquí vamos a operar. A ver, dime, X, ¿a qué es igual? Dime. A 4,1, 4,1, ya. La siguiente variable, Y 3,8. 3,8. Después una que dice suma o Z, sí, X más Y. Ya, entonces directamente, print, X más Y. Sí, sí. Ya. Ah, ya. Ah, miren lo siguiente. En este caso, la suma no me está dando, digamos, de forma exacta, ¿no es cierto? Pero esto se configura con lo que les decía lo que les decía hace rato, ¿ya? La siguiente clase vamos a analizar cómo me puede generar con dos decimales, con un decimal, con potencia de 10 y todo lo demás, ¿ya? Entonces, no se preocupen todavía esto. Lo que sí quiero que vaya practicando y va a haber una tarea es sobre esta parte, más que todo, sobre la concatenación. Porque esta parte de los números recién estamos viendo, miren. Esta parte es la más importante de las concatenaciones, ¿ya? Entonces, va a haber una tarea donde, bueno, por ejemplo, voy a pedir un programa, digamos, que traduzca tres datos, por ejemplo, y luego lo concatenen, ¿no? Y tengan que imprimir de la siguiente manera, ¿ya? Pero no va a ser una tarea
difícil, ¿no? Va a ser algo sencillo nada más, ¿ya? Pero vayan practicando esto. Voy a subir además, aparte de la tarea, otro cuaderno, creo que lo tengo aquí. Ya tengo que buscar otro cuaderno donde hay muchos ejercicios, ¿sí? Sobre esta parte, sobre cadenas y sobre la función print y variables, ¿ya? Entonces vayan practicando eso primeramente. La siguiente clase vamos a adentrarnos más a lo que son ya los números. Hemos visto una parte nada más y luego ya veríamos el siguiente capítulo, ¿no? Que involucra más a números, ¿ya? Bien, ¿algo más que quieran preguntar antes de terminar? Sí, y buenas noches. Buenas Y en noches. caso que, digamos, por ejemplo, que quisiéramos poner unidades, es algo bien sencillo, por ejemplo, digamos, limón, digamos, igual a 2 bolivianos, o Sí. naranja, a 3 bolivianos, y quisiéramos sumar, digamos, limón más naranja, nos tendría que dar 5 bolivianos, digamos. Y un ejemplo sencillo, ¿no? Pero el bolivianos, ¿cómo lo podríamos así poner con unidades? Ya. Miren, eso sería una concatenación, si se dan cuenta, miren. A ver, podemos descartar de esta parte, por ejemplo. ¿Ya? A ver, ya, a ver aquí, primero, input, puede ser, aquí, ya, ya, precio, a ver, un momento. Esto está, allá, aquí, miren, lo voy a poner. Aquí, por ejemplo, puede ser, ya, sí, precio, ¿no? Ya, precio, y ya, un precio y voy a anotar, ¿no es cierto? Y aquí, digamos, el precio 1, ¿ya? Y aquí, precio 2. Precio 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaría ahora? Miren, ya, digamos, la suma total es, digamos, la suma es, aquí debería anotar las variables que sean X y Y. X y Y. X y Y. ¿Ya? Entonces, vean, entonces aquí debería anotar X más Y. X más Y. La suma es X más Y bolivianos, digamos, ¿no? Entonces aquí voy a anotar bolivianos, ¿ya? Bien. Listo, a ver, vamos a ver. Pero creo que me está faltando algo. A ver, precio, digamos, 10, ¿ya? Y el otro 20. Ya. Miren lo que ha pasado. Lo está tomando como cadena, entonces lo tenemos que transformar en entero, ¿sí? ¿Y cómo podríamos hacer esto? Mira, hay dos formas, int y esta parte va a ser un entero, ¿ya? Y también int y otro entero. Entonces, veamos. Ya. Ya, aquí hay un pequeño... ya, está mal esto, miren. Primero tiene que ser int, ¿sí? Esto tiene que ser int. Está mal esto. Esto no debería ser aquí. ¿Ya? Primero tengo que transformar la variable, por si acaso. ¿Ya? Eso vamos a ver después, pero para que vayan bien. Pero mira, esto vamos a tener que es int, ¿ya? Sería un entero, ¿sí? ¿Ya? Esto es int. Y ahora sí, a ver, vamos a ver. Ya digamos 10 y 20. A ver. Ahora sí, miren, la suma es 30 bolivianos. Esta como está de más, ¿no? A ver, entonces aquí precio 1 en bolivianos, ¿no? En BS, ¿ya? Precio 2 en BS, ¿sí? Entonces tendríamos eso. Entonces, ya puede ser un problema que ustedes quieran, ¿no? Digamos, el precio de las naranjas 10 bolivianos, ¿no? A ver, vamos a volver a ver. Precio en bolivianos 100, digamos. Precio 12 bolivianos 200. Ahora sí, la suma es 300 bolivianos. Simplemente estoy haciendo la operación y aquí pueden cambiar la operación que quieran, ¿no? Entonces, de esa manera pueden trabajar. Lo que hemos visto solamente era para cadenas, ¿no? Pero miren, en este caso pueden transformar en, por ejemplo, en enteros, ¿sí? Y también pueden transformar en flotantes. Float sería, ¿no? Para los flotantes, ¿ya? A ver, podemos ver float y float. En este caso ya puedo operar con decimales, miren. 3,6 y el otro dato, digamos, 3,1. Entonces, el resultado sería 7. Si mantenía, digamos, el entero y anotaba decimales, no me lo hubiera reconocido, ¿no? Porque estoy trabajando con enteros, pero para el float, sí, digamos. Y conviene trabajar con float, porque, digamos, puedo añadir ya también enteros, pero, digamos, un entero 3.0, ¿no? Pero lo estás reconociendo como un flotante. Está respondida, ¿no? La duda. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de terminar? Ya, no hay preguntas, ¿no? Bien, entonces eso sería todo. En la semana voy a, bueno, voy a subir, bueno, van a subir la grabación, obviamente.